Faltan apenas unos días para que se termine de confirmar, pero en Argentina ya casi nadie habla de otra cosa. El camino de Messi hacia los 16avos de final del Mundial apunta hacia el rival que nunca enfrentó en una Copa del Mundo. Uruguay, el clásico más viejo de Sudamérica. El rival con el que Argentina comparte la herida más antigua del fútbol continental. Y todo esto justo en lo que el propio Messi ya confirmó que va a ser su último Mundial. Eso es historia en vivo. Hoy se ha disparado el rumor porque España goleó 4-0 a Arabia Saudita esta tarde en Atlanta, y ese resultado empuja a Uruguay directo hacia el segundo puesto del Grupo H. El mismo lugar que cruza en 16avos contra el primero del Grupo J donde está Argentina. Apenas terminó el partido en Atlanta, las cuentas de fútbol más grandes de Argentina y de Uruguay ya estaban publicando el mismo gráfico, la tabla del Grupo H, con una flecha apuntando directo hacia el cruce de 16avos contra el Grupo J. En Buenos Aires no se habla de otra cosa. Quédate hasta el final, porque vamos a repasar paso por paso cómo se llegó hasta acá. Lo que se está jugando Uruguay esta misma noche contra Cabo Verde, el mundial que viene haciendo Messi hasta ahora, y por qué este posible cruce contra los charrúas le pondría a su despedida un peso que ningún otro rival del torneo le podría dar. Antes de seguir, suscríbete a Rumbo al 26, porque este mundial recién está arrancando y todavía quedan un montón de historias como esta por contar. ¡Vamos allá! España llegaba a este partido con la obligación de ganar. En el debut había empatado 0-0 contra Cabo Verde, un resultado que en Madrid cayó como un baldazo de agua fría. Nadie esperaba que la selección africana, en su primer mundial en toda su historia, le aguantara 90 minutos enteros sin recibir un solo gol a uno de los candidatos más fuertes del torneo. El arquero caboverdiano Yosimar Díaz, conocido como Bociña, terminó esa noche con 7 atajadas y se convirtió en el héroe inesperado del Grupo H. Antes del partido tenía alrededor de 200.000 seguidores en Instagram. Al día siguiente, esa cifra rondaba los 13 millones. Hoy fue completamente distinto. Lamine Yamal abrió el marcador apenas al minuto 10. Mikel Oyarzabal apareció 2 veces, al 21 y al 24, para dejar el partido prácticamente sentenciado antes de que se cumpliera la primera media hora. Y por si hacía falta más, el defensor saudí Hassan Al-Tambakti terminó metiendo el cuarto en contra, al minuto 49. 4-0, sin atenuantes, sin discusión posible. Para España, que llegaba golpeada después del empate sin goles ante Cabo Verde, la goleada de esta tarde fue mucho más que 3 puntos. Fue la confirmación de que el equipo de Luis Lafuente, vigente campeón de Europa, está exactamente donde todos esperaban que estuviera. Y ahí es donde el resto del grupo empieza a moverse. Porque mientras España festejaba en Atlanta, a unas horas de distancia, en el Hard Rock Stadium de Miami, Uruguay se prepara para salir a la cancha contra Cabo Verde con una sola opción sobre la mesa: ganar. La celeste había empezado el torneo con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. Sufrió de más en el primer tiempo, recién logró igualar en el segundo gracias a un gol de Maximiliano Araujo, y se fue del campo con sensaciones encontradas. Ahora, con España jugando a otro nivel, ese empate dejó de ser un mal trago pasajero. Se convirtió en una presión real. Marcelo Bielsa, que ya venía probando variantes desde el segundo tiempo contra los saudíes, llega a este partido sin 2 piezas importantes: Ronald Araujo y Georgian de Arrascaeta, ambos afuera por problemas musculares. Aún así sale con una base reconocible: Fernando Muslera bajo los 3 palos, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur manejando el medio, Maximiliano Araujo y Federico Viñas arriba. Si Uruguay gana esta noche, se mete de lleno en la pelea por el primer puesto del grupo. Si empata o pierde, la cuenta cambia. Necesitaría ganarle a España en la última fecha, el viernes 26 de junio, algo que después de lo de hoy luce bastante más difícil, o depender de otros resultados para asegurarse al menos el segundo lugar. Bielsa no es de los que se conforman con un empate como punto de apoyo. Lo conocen en Argentina, en Chile, en Francia, en Inglaterra, en cualquier vestuario donde haya dirigido. Exige hasta el cansancio, prepara cada detalle como si fuera una final, y a su selección uruguaya la transformó en un equipo que presiona arriba, que corre 90 minutos completos, y que jamás sale a un partido pensando en el empate. Esa intensidad, sumada a la tradición histórica de la garra charrúa, es justamente lo que convierte a Uruguay en un rival incómodo para cualquiera, sin importar el tamaño de su población ni el peso de sus figuras. Y enfrente no va a tener un rival fácil. Cabo Verde llega envalentonada después de frenar a España, con apenas 500.000 de habitantes,
y disputando su primer mundial en la historia, pero jugando sin ningún complejo. El arquero Bociña, héroe del primer partido, va a tener además algo especial esta noche. Después de perderse el debut por un retraso con la visa, su madre por fin va a poder verlo jugar desde la tribuna. Si los caboverdianos repiten el nivel defensivo que mostraron ante España, Uruguay puede terminar esta noche con más dudas que certezas. Y acá es donde el rompecabezas empieza a tomar forma. Según el formato de este mundial, el primero y el segundo de cada grupo avanzan directo a la siguiente ronda, y el cruce ya está definido de antemano. El líder del grupo J, donde está Argentina, se mediría con el segundo del grupo H. El segundo del grupo J jugaría contra el líder del grupo H. Traducido a fútbol, si España termina primera de su grupo, como todo indica hoy, y Argentina termina primera del suyo, como también todo indica, el cruce de 16avos para la albiceleste sería contra el equipo que salga segundo del grupo H, y ese equipo, ahora mismo, tiene nombre y apellido: Uruguay. Nada de esto está cerrado, ojo. Todavía quedan partidos por jugarse, hay matemática de por medio, hay criterios de desempate que pueden cambiar todo en un segundo. Pero la foto de esta noche, con España goleando y Uruguay necesitando ganar para no quedar relegada al fondo de la tabla, apunta exactamente hacia ese escenario. Hay otro dato que le suma todavía más peso a la historia. Los 16avos de final no existían hasta este mundial. Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que se juega esta instancia, producto del nuevo formato de 48 selecciones. O sea que, si Argentina termina cruzándose con Uruguay ahí, esa primera vez de Messi contra la celeste en un mundial coincidiría además con uno de los primeros partidos de una ronda que jamás existió antes en 120 años de historia mundialista. Argentina contra Uruguay, Messi contra la celeste, el 3 de julio, en Miami. Para entender por qué este posible cruce genera tanto ruido, hay que mirar lo que viene haciendo Messi en este mundial. En su debut contra Argelia, en Kansas City, Argentina ganó 3-0, y los 3 goles los metió él. Un triplete con números concretos detrás. Messi llegó a 16 goles en la historia de los mundiales, empatando a Miroslav Klose como máximo goleador de todas las ediciones de la Copa del Mundo. Se convirtió además en el primer futbolista en la historia en disputar 6 Copas del Mundo, y de paso llegó a los 200 partidos con la camiseta de la selección argentina. 38 años, y todavía rompiendo récords que ningún otro jugador, en ningún otro momento de la historia de este deporte, había tocado antes. Después de esa goleada a Argelia, Messi fue claro sobre el nivel del torneo. Cada vez más difícil competir. Se viene viendo en el Mundial que son todos los partidos muy parejos, que nadie te regala nada, dijo. Como si ya intuyera, sin saberlo todavía del todo, que el camino hacia la final iba a estar lleno de nombres pesados esperando en cada cruce. España, con la goleada de esta tarde, fue la primera en confirmárselo. Después del partido le preguntaron por la posibilidad de seguir hasta el Mundial de 2030, que se jugará en Sudamérica, con Argentina y Uruguay como 2 de las sedes. Entre risas fue tajante. No, eso sí que no, sin vueltas. Este es su último Mundial. Lo dijo él mismo, con la tranquilidad de alguien que ya hizo las cuentas hace tiempo. Y eso cambia el peso de cada partido que le queda. Cada gol, cada cruce, cada rival que se le presente en este torneo deja de ser uno más en una carrera larguísima. Pasa a ser parte de la última vez. El propio Messi, semanas antes de que arrancara el torneo, fue claro sobre lo que se viene. Dijo que había que ilusionarse, como se ilusiona cualquier argentino cada vez que hay una Copa del Mundo de por medio. Pero también avisó que por delante tiene rivales que llegan mejor preparados que en ediciones anteriores. Nombró a Francia, a España, a Brasil, a Inglaterra, a Portugal. Defender el título, dijo, nunca iba a ser sencillo. Y la goleada de España de esta tarde le terminó dando la razón en tiempo récord. Justo el rival que él mismo había señalado como candidato es, hoy, el que está empezando a definir el camino eliminatorio de Argentina. Mañana lunes, Argentina juega contra Austria en Dallas, en un partido que puede terminar de sellar el primer puesto del grupo J. Si gana, o si suma lo suficiente, la albiceleste se asegura terminar líder de su zona. Y con España encaminándose a lo mismo en el grupo H, las piezas para el cruce contra Uruguay siguen cayendo, una por una, exactamente en el lugar donde media Sudamérica ya está mirando. Y los números lo respaldan. En marzo de este año, alcanzó el gol 900 de su carrera profesional, ante Nashville, en la CONCACHAMPIONS, convirtiéndose en el futbolista que más rápido llegó a esa cifra en la historia del fútbol, por delante incluso de Cristiano Ronaldo.
En mayo renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028. Y en diciembre del año pasado, a los 38 años, todavía fue decisivo para que las Garzas se quedaran con la MLS Cup, el primer título de la historia del club. Llega a este mundial en plena forma, rompiendo récords y con la cabeza puesta en una sola cosa: cerrar su carrera con la selección de la mejor manera posible. Porque si hay un rival que le puede poner a la despedida de Messi una carga emocional distinta a cualquier otra, ese es Uruguay. El país vecino. Sí, pero también el rival con el que Argentina comparte el partido más antiguo del fútbol sudamericano. El Clásico del Río de la Plata arrancó hace más de un siglo y tiene en su origen algo que pocas rivalidades del mundo pueden decir: la primera final de una Copa del Mundo de la historia. 1930. Montevideo. La primera Copa del Mundo jamás disputada terminó con una final entre Argentina y Uruguay. Ganó la celeste, 4-2, en su propia casa, ante su propia gente. Desde ese día hasta hoy, casi un siglo después, cada vez que estas dos selecciones se cruzan en una Copa del Mundo, el partido arrastra ese peso fundacional. Y la rivalidad no se quedó dormida en los libros de historia. Uruguay tiene en su palmarés algo que muy pocas selecciones del mundo pueden mostrar: el maracanazo de 1950, cuando llegó a Brasil como absoluta visitante, frente a 200.000 espectadores que ya festejaban de antemano, y le ganó la final 2-1 al dueño de casa, en el que sigue siendo uno de los golpes más recordados de toda la historia del fútbol. Esa capacidad de noquear a gigantes sin que nadie se lo espere es parte del ADN charrúa. Y es exactamente lo que hace que ningún rival, ni siquiera Argentina, se confíe nunca contra ellos. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Uruguay llegó hasta semifinales, su mejor actuación mundialista en décadas, después de protagonizar uno de los partidos más recordados del fútbol reciente: el empate 1-1 contra Ghana en cuartos de final, resuelto por penales, con la mano de Luis Suárez sobre la línea como una de las imágenes más discutidas de ese torneo. En Qatar 2022, Uruguay quedó eliminada en fase de grupos a pesar de ganarle 2-0 a Ghana, con un doblete de Georgian de Arrascaeta, el mismo jugador que ahora está fuera por lesión. Y en el camino directo hacia este mismo mundial, Uruguay ya le demostró a Argentina que no le tiene miedo a nada. El 16 de noviembre de 2023, en la Bombonera, Uruguay le ganó 2-0 a la Argentina recién consagrada campeona del mundo. Goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez. Fue la primera derrota de Lionel Scaloni como entrenador después de ganar Qatar. Cortó una racha invicta de 14 partidos y le metió 2 goles a Emiliano Martínez después de que el arquero llevara 752 minutos sin recibir ninguno. En su propia casa, con su propia gente mirando. Argentina se tomó revancha el 21 de marzo de 2025 en el Estadio Centenario de Montevideo, con un golazo de media distancia de Thiago Almada que se metió pegado al palo, 1-0. Pero esa noche faltaba Messi. Estaba fuera del plantel por una lesión en el aductor. Fue, hasta ahora, el partido número 197 entre las dos selecciones. 92 triunfos argentinos, 58 uruguayos, 47 empates. Una rivalidad pareja, antigua, sin un dominador claro. Messi nunca enfrentó a Uruguay en un mundial. En casi 2 décadas de carrera con la selección, jamás le tocó. Y ahora, justo en la última edición de su carrera, el camino que está dejando España en el Grupo H podría llevarlo exactamente ahí, contra el clásico más viejo de Sudamérica, contra el único rival importante que todavía le falta en una Copa del Mundo, en lo que sería además su despedida definitiva del torneo más grande que existe. Lo que hace especial a este clásico es justamente esa mezcla rara que no se repite en ningún otro cruce del fútbol mundial. Argentina y Uruguay comparten el mismo idioma, el mismo río de por medio, el mate, el asado, el tango, gran parte de su historia y su cultura. Son, para casi cualquier efecto, 2 países hermanos. Y sin embargo, cuando se enfrentan en una cancha, esa hermandad desaparece por 90 minutos y queda solamente la rivalidad más antigua y más orgullosa de todo el continente. No hay punto medio, se ganan o se pierden, y ninguno de los dos perdona. Pensá lo que sería además en términos prácticos. Miami, 3 de julio. A pocas horas de avión de Buenos Aires y de Montevideo. Las 2 hinchadas más fanáticas de Sudamérica, las 2 con más historia de viajar a donde haga falta para alentar a su selección, convergiendo en el mismo estadio para ver, posiblemente, el último partido mundialista de Lionel Messi contra el clásico rival. No hace falta ser periodista deportivo para imaginar lo que se armaría en esa cancha y lo que se armaría afuera en las calles de Miami durante los días previos.
Si este cruce se confirma, sería el clásico más antiguo de Sudamérica jugándose, por primera vez en la historia, en una fase eliminatoria de Mundial, con Lionel Messi del lado argentino, sabiendo que es la última vez que se pone esa camiseta en una Copa del Mundo. Todavía falta. Uruguay tiene que confirmar esta misma noche, contra Cabo Verde, que puede meterse en ese segundo lugar. Argentina tiene que sostener mañana, contra Austria, el primer puesto del Grupo J. Y recién después de la tercera fecha del Grupo H, el viernes 26 de junio, el panorama completo va a quedar cerrado del todo. Pero la foto de esta noche es esta. España aplastando a Arabia Saudita, Uruguay jugándose todo en Miami dentro de unas horas, y Argentina con Messi a la cabeza. Mirando de reojo un cruce que, si se da, va a quedar en la historia del fútbol rioplatense para siempre. Pensadlo un segundo, Messi ya ganó todo lo que un futbolista puede ganar. Tiene el Mundial, tiene los balones de oro, tiene los récords. Lo único que le faltaría para cerrar el círculo de la forma más completa posible es justamente esto: enfrentar, en su última función, al rival con el que Argentina lleva discutiendo la supremacía del Río de la Plata desde antes de que existiera la televisión, desde antes de que existieran los mundiales como los conocemos hoy, y hacerlo en una eliminación directa, donde no hay revancha, donde se juega una sola vez, y el que pierde se va a su casa. Hay algo casi poético en la idea, si se piensa bien. Messi debutó en un mundial con apenas 18 años, en Alemania 2006, entrando desde el banco contra Serbia y Montenegro. 20 años después, con 39 recién cumplidos, podría estar cerrando esa misma historia frente al país que vio nacer la primera final mundialista de todas, en el mismo continente donde todo empezó para él. No hace falta exagerar nada. La historia, sola, ya viene cargada. ¿Vos qué preferís? ¿Que le toméis un camino más tranquilo en 16avos, o que el destino le ponga justo enfrente al rival más antiguo de Argentina, en la despedida más cargada de simbolismo que se pueda imaginar? Déjalo en los comentarios. Y si te quedaste hasta acá, ya sabes, suscríbete a Rumbo al 26. En las próximas horas se termina de definir el partido de Uruguay, mañana juega Argentina, y este mundial todavía tiene un montón de historias como esta esperando a ser contadas.